¿Sí? ¿Estamos listos? Buenos días, buenos días. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuevamente con Rico Café de la mañana con el pastor Yoboski Piñango. Y la pastora Yerilinde Piñango está ausente hoy. Tuvo que hacer algunas cosas, tuvo que estar en una situación, pero pronto Dios nos dará la victoria. Y saludo a la radio Chailo de Costa Rica, a los fieles oyentes que se conectan. Esperamos que esta palabra sea bendición para los que oyen esta radio de bendición que está rompiendo fronteras en los países. Dios les bendiga. Bienvenido a esta nueva transmisión. Y los que se conectan a través del fase de Rico Café de la mañana, la página oficial. Y luego después estaremos transmitiendo en YouTube y en otras plataformas. Pero en el día de hoy estaremos en la radio y en Facebook. Bienvenido, Dios les bendiga. Esperamos que esta palabra sea de bendición para sus vidas. El título de este mensaje, ayer estaba yo haciendo deporte, tratando de rebajar la barriga, diría yo. Y Dios me estaba dando un mensaje. Este año Dios me ha dado mensajes que me han sorprendido mi vida, han bendecido mi vida y han venido con mucho fuego. Y mientras yo hacía ejercicio, Dios trae un mensaje a mi corazón. Que muchos de nosotros estamos pasando procesos y a veces muchos de nosotros tiramos la toalla. Y muchos de nosotros tenemos un mal contexto, o un mal pretexto, o un mal concepto de lo que nos convertimos a Jesús. Vamos a vivir en un Edén o un jardín de rosas. Lamentablemente no es así. Pero sí tenemos que entender que vamos a tener victoria después del proceso. En cada proceso vamos a salir victoriosos. Porque estamos con Cristo Jesús, que fue el que nos llamó. Lo que tenemos que hacer es oídos sordos a la religión, ¿sí? ¿Me explico? A la religión, no a las personas, a la religión que usa las personas. ¿Por qué? Hay religiosos que te pueden decir, tú tienes un proceso muy grande, ¿qué estará pasando en ti? ¿Qué habrás hecho? ¿Qué es lo que estarás haciendo? Analízate, ¿qué es lo que estás pasando? Por algo te están pasando las cosas. Y escuchamos a ese religioso cuando el que entiende que la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo, es entender que hay un Dios más grande que tu problema, pero si tú minimizas a Dios y engrandeces tu problema, el problema va a ser peligroso para nuestra vida. Por eso tenemos que aprender en el proceso la madurez y la victoria, porque Dios tiene un plan en todo, no en algunas cosas. Dios permite algunas cosas en nuestra vida porque Él sabe el plan y el propósito. Si tú eres fuerte y peleas la batalla en lo espiritual y esperas en Dios, vas a tener una victoria tan poderosa, pero tan poderosa que te vas a sorprender. Tú vas a decir, imposible que yo haya ganado esta victoria yo solo. Tú mismo vas a decir, wow, yo no creo que yo haya salido victorioso y haya tenido esta gloria yo solo. Le vas a entregar toda la gloria a Dios, pero si lo logras tú, te vas a jactar y vas a decir, yo hice, yo logré. Porque hay muchas personas que, yo le digo, es imposible que los que hemos llegado a Cristo, hemos llegado en victoria a la iglesia. La mayoría llegamos con procesos y tribulaciones y desiertos en nuestras vidas. Porque créeme, si tú fueras sido millonario antes de llegar a Cristo, yo creo que no llegas a Cristo, te quedas en tu mundo. Te quedas en el mundo diciendo, yo tengo mucho para qué buscar de Dios. Pero esta mañana tú y yo vamos a entender algo que Dios nos va a enseñar en esta mañana. Vamos a buscar 2 de Timoteo. A ver cómo leemos aquí hoy, porque la pastora licenciada no va a estar con nosotros. 2 de Timoteo.
¿Sí? Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:12. Vamos a ver qué dice. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ay, yo no sé si tú estás entendiendo esto acá. Dice la Biblia y nos afirma Dios que estando en Cristo no vamos a vivir en el Edén ni en un jardín de rosas. Pero escucha bien acá. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mira, yo estaba buscando la persona piadosa, y decía, piadoso es una persona que tiene mucha piedad y tiene amor a Dios y a las personas. Tiene amor a Dios y a las personas. O sea, cuando tú empiezas a amar a Dios y a las personas, dice que vas a tener persecución, y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. ¡Wow! Yo me puse a analizar esta palabra que Dios me estaba entregando y yo decía, wow, Señor, yo he pasado tantos procesos que mucha gente se me ha acercado a mí, me han dicho hasta versículos bíblicos, gente sin sentimiento, diría yo, con corazones dañados, que yo digo, Señor, ¿serás que soy yo? Y entonces me pongo a analizar mi fruto o la manera de ser, lo que estoy viviendo, lo que estoy trabajando para Dios, lo que estoy haciendo, los servicios que estoy dando a Dios, lo que me desprendo para darle a la gente. Mi servicio a Dios, y yo digo, wow, ahí está el versículo. Los que queremos vivir amando a Dios y amando a las personas, y sirviendo a Dios y sirviendo a las personas, vamos a sufrir persecución. Ahora tú decides si renuncias en la persecución o sigues avanzando, porque después de esa persecución viene la victoria. Y no va a venir pequeña, va a venir del tamaño de Dios. Porque como estábamos explicando cuando empezamos, decimos que hay gente que o tú o nosotros mismos decimos, tengo un gran problema, un gran problema. O sea, estás poniendo a Dios pequeño, porque si Dios es más grande que la misma tierra, que el universo, o sea, tu problema es pequeño. Aunque a ti te perjudica más que a Dios no le hace ni cosquilla. Porque Él sabe que ese problema te puede traer victoria y bendición. Todo depende de tu pelea y tu enfoque y tu manera de cómo resolverlo o cómo renunciar o cómo seguir. Continuemos a ver. Segunda de Timoteo 3, 10 al 11. Mira cómo dice, pero tú has seguido mis doctrinas, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecución, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía y Iconio, en lista libre, en Iconio, Listera, persecución que he sufrido, y de todo me ha librado el Señor. Pablo decía a este hombre, he sufrido mucha persecución en mis procesos, escucha bien, pero de todas, escucha, qué bendición, de todas me ha librado Dios. Y tú estás creyendo en Dios, estás sirviendo a Dios, estás amando a Dios, estás amando al prójimo y tienes persecución. Y Pablo te afirma de que todas te va a librar Dios. De todas, no de algunas, de todas. Pero imagínate tú y yo en medio de la persecución renunciando. Imagínate tú en medio de la persecución diciendo, no, como una persona una vez me dolió tanto que estaba sirviendo a Dios y se le levantó problemas, tribulaciones y dijo, yo renuncio a todo esto, ya yo no quiero nada con Dios. Dios es malo, Dios perdona a los pecadores, pero a mí me tiene así que soy buena persona. Y renunció, se apartó, no quiere nada con Dios. Y hoy está peor que ayer. Porque un proceso con Dios
es más fácil, pero un proceso sin Dios es muy difícil y duro, demasiado duro. Dios nos va a dar la victoria. Yo analizando este mensaje y sin la pastora licenciada y viendo hermanos en Cristo, viendo mis procesos, viendo los procesos de hermanos que me llaman, pastor, ¿qué hago? Yo le digo, espera, lucha, no renuncies, créele a Dios. He visto personas que han renunciado, se han apartado de ese amor perfecto. He visto a personas que en medio del proceso de la tribulación han negado a Dios. Pero tú y yo vamos a aprender algo hoy en medio del proceso, en medio de las críticas, en medio de los juicios, de la condenación, de los procesos y los desiertos que tú y yo a veces pasamos. Porque es necesario, es muy necesario, porque Dios necesita pulirte dentro de ti, cambiar dentro de ti algo que a Él no le agrada. ¿Por qué vienen los procesos? Porque Él sabe que hay algo dentro de ti que, a pesar de que lo estás sirviendo, necesita ser limpio para cuando venga la victoria. Juan 16:33. Dice Juan 16:33. Mira cómo dice. Juan 16:33. Vamos a ver qué nos dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tener una confianza plena, no muchos la tienen. Yo he escuchado a cristianos diciendo, mira, este proceso es por mi pecado, este proceso es por lo que yo sembré, este proceso es porque estoy haciendo algo malo, este proceso es porque yo me lo merezco. No confían completamente en Dios. La Biblia dice, confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, ¿qué estás confiando tú? ¿En quién estás creyendo tú? ¿En tu problema que te está destruyendo? ¿Tu problema que te está agobiando? ¿En las personas que te están juzgando? Pero no tenías confianza plena o completa en el Dios que te dice, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Ese problema que tú tienes, te dice Dios, no es nada para lo que yo puedo hacer y la victoria que te puedo dar. Pero tú dices, no, pierdes la confianza en ese Dios grande, porque estás viendo más grande tu problema que a Dios. Depende cómo tú veas a Dios, de qué manera estamos mirando a Dios, de qué manera estamos viendo el gran Dios, el gran poderoso, el amor perfecto, de qué manera lo estamos viendo, ese hombre bueno que te consuela, que te transforma, de qué manera lo estás viendo. En el mundo, o sea, de una manera u otra, cristianos o no cristianos, vamos a tener aflicciones. Pero yo vengo y me convierto a Cristo, yo voy a vivir caminando en el Edén. En una nube así flotando, aleluya, gloria a Dios, recibe la gloria. Yo he visto testimonios impresionantes de hombres y mujeres de Dios. Y todos los que han esperado en Dios y han tenido confianza en Dios han salido con una victoria pero sobrenatural, que imposible para ellos. Por eso les digo que van a venir aflicciones, van a venir gente que te va a juzgar, va a venir gente que te va a condenar, va a venir gente que va a decir cosas que son antibíblicas, pero para sentirse ellos santos. Es como que muchos hombres de Dios salen en los días de fiesta, carnavales, Semanas Santas, días de fiesta que para la verdad que para los cristianos son paganos, para nosotros son paganos. Pero ellos salen a predicar de Jesús y a salvar almas, ¿cierto? Y siempre sale un hermano en Cristo, que te juzga porque eso no es de Dios. La Biblia dice, y te buscan versículos fuera de los contextos para ellos sentirse santos, puros, inmaculados,
pero ellos nunca han salvado un alma, ellos nunca han regalado un alimento, ellos nunca han regalado de corazón un servicio a Dios, y ellos desde su casa, sentado en el baño, de su baño, sentado mandando mensajes: eso es del diablo, eso es del diablo, eso es del diablo. Pero ellos nunca han servido a Dios de corazón, nunca han salvado un alma. Pero sí buscan versículos bíblicos para atacar a su hermano en Cristo. En la Biblia dice que dice amar a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Tú eres de los que juzgan o de los que salen a servir a Dios y son juzgados? Mira, hay un versículo bíblico. Mientras yo estaba ayer en la calle, en la mañana, Dios bendiga a los que se están conectando y los que se van a ver esta palabra más adelante. Espero que esta palabra sea de bendición. Yo he escuchado este contexto y quiero leértelo en tu proceso, porque hay gente que está pasando este proceso. Hay hermanos en Cristo, escogidos de Dios, hombres y mujeres, pastores, líderes, escogidos por Dios, que pasan por este proceso. Y se levantan hermanos en Cristo a destruir más a esa persona que está pasando ese proceso, sin sentimiento, y buscan hasta versículos bíblicos. Mira, vamos a buscar Mateo. Vamos a buscar Mateo 5:13. Mira cómo dice Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, con que será salada, no sirve más, pero nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mira, esta parte, si la llevamos al contexto del amor y la gracia de Dios, de la sal, cuando tú sales a las calles en este mundo, Dios te afirma que tú eres la sal de la tierra. La salvación que necesita el mundo está en ti. Que ese Jesús, ese mismo Jesús que entró en tu vida, está en ti. Y esa sal que está en ti, tú vas a sazonar al mundo. Es un versículo bíblico que si la sal no está en ti, no vas a sazonar a nadie, ni a tu familia, ni a tus hijos, ni a tus hermanos, ni a los vecinos, ni a nadie. Pero hay algo que me bendice en este proceso, que mucha gente ha sacado este versículo fuera del contexto para destruir a los hermanos en Cristo. Yo he visto este contexto. He visto cómo hay hermanos que se le acercan a pastores, a líderes, y ven que sus hijos están descarriados, están apartados, y se le acercan: hermano, si nosotros no somos sal de la tierra, nuestros hijos no se convierten. Bueno, una vez lo dijo una persona conocido, y sus hijos todos están descarriados. Se lo dijo a un pastor esa persona, porque uno de los hijos del pastor estaba descarriado, pero los hijos del que le estaba diciendo estaban todos descarriados. Y hay personas que están agarrando esta doctrina, yo lo he visto en prédicas, me he sentado a escuchar a predicadores diciendo: la sal de la tierra, ¿cómo es posible que si tú tienes a Cristo y tú eres la sal de la tierra, tus hijos te han apartado? Eso es del diablo, hay que sacar a los pastores de la iglesia, hay que sacar a pastores del liderazgo. Ay, no pueden ser líderes si sus hijos están descarriados. Sin sentimiento están enseñando eso en los altares. O ven un pastor orando y sufriendo porque su hijo se le apartó, y viene un hermano en Cristo a decirle que no es sal de la tierra y que es un hijo del diablo, que no debería pastorear más. Yo digo que esa doctrina con versículos bíblicos viene salida del mismo infierno. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque omitimos juicio, condenación. Yo me pregunto, ¿tú has visto la vida íntegra de ese hombre? ¿Y has visto los frutos del hijo? ¿O tú no has visto ese pastor o ese líder
esa mujer, ese hombre que está sirviendo a Dios sobre todo pronóstico, aunque su hijo esté apartado. ¿Tú estás viendo el dolor que está pasando? Tú no estás viendo el dolor que está padeciendo ese hermano en Cristo. En vez de orar para que Dios le dé fortaleza y siga avanzando en su camino, en su llamado, tú solo lo atacas diciéndole: tú no eres sal de la tierra, no prediques más. Satanás es el único que no quiere que nosotros tengamos el reino. Mi apóstol, su hijo, cuando él empezó el ministerio, él salía en la televisión cristiana, predicaba en el mundo, empezó a levantar el ministerio, se le descarría a su hijo, el segundo de sus hijos. Y la gente empezó a atacarlo, a juzgarlo, lo empezaron a sacar de varias partes de ministerios, los pasaron a sacar sin sentimiento, lo empezaron a despreciar, de confraternidad de pastores, de etcétera, de infinitas de cosas, lo empezaron a despreciar con mucha fuerza, sin sentimiento, los hermanos en Cristo. Duró 18 años el hijo apartado, y él empezó a construir el ministerio, siendo despreciado de otros hermanos, juzgado, que eso era del diablo lo que estaba haciendo él, sin solventura. Y hoy es el apóstol del ministerio mundial de donde yo soy. Su hijo, cuando llegó a los pies de Cristo después de 18 años, ya su papá había construido un imperio para Cristo. Y su madre falleció no hace mucho, pero vio la victoria de ver su hijo convertido. ¿Dónde están los que lo juzgaban? Yo digo que es un mensaje del mismo infierno. No, por la verdad murió Cristo, pastor. Por la verdad murió Cristo. Hay que decir la verdad, pero una verdad sin misericordia. Es un corazón dañado con Biblia. Es un corazón dañado con Biblia. Que quiere verse santo, pero su corazón no está limpio, pero quiere verse santo, buscando cómo destruir a otros, viéndose santo ellos. Como juzgar a los que están predicando en los carnavales, como juzgar a los que están sirviendo a Dios en cualquier fecha que a ti no te agrada, y tú te encierras en tus cuatro paredes, y ellos están sirviendo a Dios y se están salvando las almas, pero tú estás criticando y juzgando y no estás haciendo nada. Porque tienen corazón dañado con Biblia. Tenemos que empezar a limpiar nuestro corazón. Por eso es que Dios permite los procesos, porque Él sabe que si te escogió, te llamó, Él no te quiere dejar igual. Mateo 9:13. Yo quiero leer Biblia hoy y dejar un mensaje a aquellos hermanos que no son la cuarta persona de la deidad, no son santurrones, y hemos pasado procesos. Y estamos pasando procesos porque Dios sabe qué es lo que quiere sacar y exprimir el jugo de nosotros para llevarnos a un nivel de bendición. Mateo 9:13. Mira, dijo Jesús, id y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto es algo que me bendice. Hay gente que está saliendo en los carnavales a predicar y están pasando procesos porque Dios lo va a llevar a otro nivel. Dios lo va a llevar a otro nivel de gloria, de bendición y de victoria. Pero al santurrón no, porque aún no quiere ser procesado, no quiere ser sanado su corazón, pero sí saber de Biblia. Y juzgar y condenar a todo el mundo. Yo he visto esto, yo he visto esto y lo he vivido también. Yo he salido a predicar a las calles con un equipo de hermanos. Y en otro ministerio hay hermanos que juzgan, que condenan, que son muy religiosos, muy inmaculados. Y te preguntan, ¿de dónde vienes?
y tú le dices, de predicar el evangelio, se salvaron 300, 400 almas, qué victoria tan poderosa, y tú lo vas a abrazar, estoy contento, hermano, no me toques, que estoy en ayuno, estoy pagando precio porque quiero ser santo, inmaculado. Y salen de ahí juzgando, destruyendo, sin sentimiento al hermano en Cristo y al pecador. Se parecen a los mismos del Viejo Testamento, como muchos dicen. Volvamos a las sendas antiguas, cuidado con esas sendas antiguas, porque en las sendas antiguas los hombres y mujeres que predicaban en las sendas antiguas mataban al pecador a piedra. Cuando pecaban los mataban a piedra, tenían el corazón dañado y conocían de Biblia. Odiaban y conocían de Biblia, no perdonaban y conocían de Biblia, juzgaban y no conocían de Biblia, y conocían de Biblia. Por eso Jesús le dijo, id y aprended misericordia, quiero y no sacrificio. Pastor, entonces no debo ayunar. Sí, porque el ayunar te acerca más a Dios, te enamora más de Dios, pero si tú ayunas y sales descarriado o juzgando y condenando, no te acercaste a Dios, te acercaste fue a tu corazón, y los deseos del corazón son engañosos. Yo no sé si me estás entendiendo en esta mañana. Este mensaje, cuando llegó a mi corazón, me confrontó un mundo, pero bendijo mi mundo, y entendí que a veces Dios nos permite pasar un proceso porque quiere sanar nuestro corazón, quiere llevarnos a un nivel de madurez donde muchos pierden las bendiciones que Dios le da porque no tienen madurez para recibirla. Pastor, pero por la verdad murió Cristo. Verdad sin misericordia no es verdad. Es un corazón dañado. Es un corazón destruido. Y tiene mucha de Biblia. Yo conozco muchas personas de eso. Predican impresionantemente, pero odian, juzgan, condenan. Yo conocí el testimonio de dos hombres, de dos pastores. Bueno, en ese tiempo era el pastor el pastor amigo, que yo siempre le comento. Él era simplemente un nuevo creyente, ¿no? Tenía ya como el año, pero había un pastor que se la pasaba con él. Y él me empieza a contar lo que pasó con su mamá. Mi mamá me despreció, mi mamá me abandonó, mi mamá me hizo mucho daño. Y el pastor le dice, usted tiene que perdonar a su mamá. Así todo inmaculado, con su Biblia. Usted tiene que perdonar, usted no ha perdonado a su mamá. Y ese hombre, el amigo mío, respetaba a su mamá como tú no tienes ni idea. Cuando conoció a Cristo la empezó a respetar más. La honraba más que antes, ¿no? Sí, claro, se convirtió, pero la honraba más que antes. Y él escucha al pastor que le dice, tiene que perdonar, usted tiene el corazón dañado. Y eso ya le había limpiado el corazón a mi amigo. Y mi amigo dijo, no, sí, debe ser que es así como dice el pastor. Tiene razón el pastor. Y un día el pastor lo invitó a la casa de la mamá del pastor. Y la mamá le dijo algo a ese pastor, y ese pastor insultó a la mamá, la restregó contra el piso, le insultó, le dijo 3, 4 groserías a su propia madre. ¿Sí? Y le recordó a la madre todo lo que él le había hecho. Y el amigo dijo, pero me estaba aconsejando antier nada más, diciéndome que yo era el corazón dañado, yo respeto a mi madre y él no. Dios sabe que si te escogió, Él necesita pasarte un proceso porque Él necesita limpiarte. Él necesita cambiar tu corazón para que en la madurez, en la misericordia, tú puedas bendecir a los que te hicieron daño. Porque Jesús, cuando le estaban haciendo daño en la cruz y muriendo, falleciendo, la gente no tenía misericordia con Él, pero Él dice, Él oraba por los que lo estaban matando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero si alguien te hace algo y tú eres pastor, eres líder, eres cristiano, te molesta y quieres que Dios le mande fuego y que los consuma, ¡aleluya! Juicio de Dios para ellos, porque tu corazón aún no está limpio. Y te sientes tentado en cambiar tu oración y decir que Dios mande juicio sobre ellos, porque no oras al que te hizo daño y le dices, Dios, bendícelo.
Guarda a su familia. Perdónalo, ten misericordia, ámalo, enamóralo de ti en espíritu, ¿verdad? Esa oración no la damos mucho, porque nuestro corazón está dañado y lleno de doctrina y de religión. Hay muchos religiosos que buscan versículos bíblicos para destruirte. Pastor, usted no es sal de la tierra, usted es un hereje, un falso profeta, porque sus hijos están descarriados. Su hijo está descarriado. Mira, hay hermanos que están en la iglesia y sirven y se sienten tan santos porque ayunan, oran, se visten, pero no aman al pecador. Mira como lo dice mira el hermano mayor del hijo pródigo. Vamos a leerlo. Te quiero dar el contexto del hermano mayor del hijo pródigo para que tú veas cómo reaccionó y no estaba pecando. El hermano mayor no estaba pecando. Y el que estaba pecando era el hijo pródigo. Y el hermano mayor dijo una verdad sin misericordia. Mira cómo dice. Lucas 15, 25 al 32. Mira cómo dice. Y su hijo mayor estaba en el campo, no estaba pecando con prostitutas como el hijo pródigo, ¿verdad que no? Estaba sirviendo a su padre y trabajando las tierras de su padre. Y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Wow, el papá estaba contento. Estaba alegre porque su hijo, que estaba en pecado, destruido, sufriendo durante años esperando lo que viniera y volviera, lo estaba esperando porque él tenía esperanza de que su hijo aún estaba vivo, había esperanza. Entonces se enojó el hermano mayor, se enojó. Escucha. Hay muchos hermanos en Cristo que se enojan cuando un pecador se arrepiente. Ay, se arrepintió aquel prostituto, aquel asesino, aquel adúltero, aquel fornicario, aquella prostituta se arrepintió, aquel que ha tenido 4 o 5 esposas. Y los hermanos mayores se molestan, se enojan y dicen, esa adúltera, hay que sacarlos de la iglesia, esa prostituta, a esa pecadora, ese pecador se ha casado 4, 5, 6 veces, ha sido malo en el pasado, hay que sacarlos porque son pecadores. No tienen misericordia, se enojan cuando se arrepiente un pecador. Y no quería entrar, entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. El papá le decía, hijo, entra, tu hermano volvió, se arrepintió, ven, entra conmigo al gozo de la iglesia. Mira, este hermano, yo sé, era un adúltero, un pecador, como la mujer samaritana, se casó 5 veces, sí, y ninguno era su marido, y yo la perdoné, decía Jesús. Y los hermanos se molestan, no, para mí sigue siendo una adúltera de 5 esposos. Se molestan, no tienen misericordia. Entonces su padre le rogaba entrarse, mas él respondía y le dijo, padre, he aquí tantos años te he servido en la iglesia, en las cosas de Dios he servido, y no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino este pecador, hijo del diablo, hiciste fiesta. Wow. Entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha resucitado, y estaba perdido y lo he hallado. El padre siempre va a tener amor, el hermano mayor no. Saben mucho de Biblia, sirven mucho a Dios. Marta sirviendo a Dios, estaba sirviendo a Dios, y su hermana estaba sentada escuchando a Jesús y se enojó.
Señor, no tienes cuidado que mi hermana está ahí solo echada escuchando y yo sirviendo a los demás, a la iglesia y todo, y mi hermana no hace nada. Y Jesús dice, Marta, Marta, afanada estás, pero la mejor parte la escogió tu hermana. Estamos afanados, molestos, amargados por dentro, y si nos cae el proceso nos amargamos más. Nos olvidamos que el proceso o el desierto viene de Dios para pulirnos y sacar lo mejor de nosotros. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo agarró a Jesús y lo llevó al desierto para ser tentado. Pero a ti te agarra el Espíritu Santo y te lleva al desierto y tú te sales y tú dices, yo corto con eso. Yo prefiero la bendición de Dios, pero no el desierto. Entonces Dios te entrega la bendición, porque todo lo que pidiéramos al Padre creyendo, Él te lo da, te recibe la bendición y te apartas de Dios. O la usas mal, como el pueblo de Israel, que agarró la bendición que Dios le dio, oro, plata, animales, vino, bebidas, ropa, y la usaron para un becerro de oro y adorarlo. La bendición de Dios la usaron para adorar a un Dios pagano. Y esa bendición Dios se la dio. ¿En qué estamos usando la bendición si tu corazón y el mío aún no ha sido procesado? ¿Ah? El hermano mayor no quiso entrar a gozarse con un pecador. ¿Cuántos de hermanos mayores en el mundo no están compartiendo el gozo que hay en los cielos? Porque dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en los cielos. ¿Cuántos hermanos en Cristo mayores, llenos de doctrina, corazones dañados, están celebrando que un adúltero, una adúltera se arrepintió? Jesús fue a buscar a esa adúltera samaritana, sufriendo, pasando procesos, llorando porque dice que no la dejaban entrar a la sinagoga a adorar, a recibir de Dios, a buscar de Dios, y se iba sola porque nadie podía estar cerca de ella porque era una pecadora. Y Jesús fue a buscarla porque su corazón estaba dolido y fue por ella. No fue por los santos de la sinagoga, fue por esa pecadora que se había casado 5 veces. Y le dijo, mira, va a llegar un momento que nadie va a poder adorar ni aquí ni allá, porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Y esa gente iba a adorar a la sinagoga, pero odiaban al pecador. Dios necesita sacar un corazón tierno en el proceso, aunque te duela. Dios te está formando para llevarte a un nivel de madurez y de amor. Y tú no lo entiendes, porque estás sirviendo, estás portándote bien, estás haciendo las cosas correctas y estás pasando procesos y hasta tus hijos se apartan. Y te empiezan a juzgar y no quieren ni que sirva porque tus hijos están apartados. Y viene esa doctrina directamente del infierno decirte, tú no eres sal de la tierra, no deberías ser pastor, no deberías ser líder, no deberías estar ni en la iglesia. Y tú le pones oídos a esos religiosos y te apartas de Dios y te destruyes más. No, créele a Dios y sigue caminando en el llamado que Él te dio. Sigue peleando esa buena batalla de la fe, porque lo mejor está por venir a tu vida. Mira, los hijos del profeta Elías, vamos a buscarlo, yo quiero leerlo para que tú como lo dice. Los hijos del profeta Elías, mira los hijos del profeta Elías. Primera de Samuel 2:12. Yo quiero que tú veas cómo dice Primera de Samuel 2:12. Primera de Samuel 2:12. Mira lo que habla de un profeta escogido por Dios, un profeta. Ese sí era santo, porque santo no era la vestidura, tenía la santidad, porque tenía el amor de Dios en su corazón. Mira lo que dice, el pueblo se reunió para reclamarle al profeta Elí, y decirle que le mandara un nuevo rey. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Escuchaste? Primero, vamos a ir al contexto de como padre. Era un hombre de Dios, estaba sirviendo a Dios y sus hijos eran unos impíos. No tenían conocimiento de Dios, estaban apartados, hacían lo malo. Dice la Biblia que eran hasta corruptos porque tenían cargos como políticos en esa región. Y Elí era como el presidente de esa religión, de esa región. Pero sus hijos eran apartados de Dios. Por más que ese hombre le enseñó, sus hijos no querían nada con Dios, eran impíos, hacían lo malo.
Pero el corazón que tenía ese hombre estaba sufriendo por sus hijos. Yo te aseguro que sufría por sus hijos, porque dime qué padre no le duele a sus hijos. Y el pueblo se le acercó. Dice la Biblia que el pueblo se le acercó en 8, 6, 7. Mira lo que se... 8, 6, 7. Porque miraron a sus hijos descarriados y miraron a Elí que estaba viejo y anciano. Mira. 6, 7. Pero no agradó, mira cómo dice, no le agradó, le dijeron: Samuel, danos un rey. El pueblo se le reunió, el pueblo de Dios se reunió en ese pueblo y dijeron: Elí, danos un rey, porque tú estás viejo y tus hijos son unos corruptos. Y Elí dijo: Señor, ¿y esto qué? Me están despreciando. Voy a ir a hablar con Dios, ya vengo, voy a hablar con Dios, porque él era un hombre que hablaba con Dios, no el pueblo hablaba con Dios. Pero no le agradó a Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo, escucha, todo lo que te dijeran, porque no te han despreciado a ti sino a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos. El pueblo no sabía lo que estaba haciendo. Y hay mucha gente que desprecia a su pastor porque si su hijo se descarrió, ay, que Cristo está expresando a este hombre. Y no le da sentimiento que ese profeta está sufriendo porque quiere que su hijo se levante y haga lo correcto. Solo lo ataca y lo juzga y lo desprecian. Y Dios dice que no lo están despreciando a él, sino al mismo Dios. Pero aquí me dice que están despreciando al profeta. Porque sus hijos eran mundanos, eran corruptos, impíos. Pero no tenían sentimiento. Dijeron: bueno, y Dios le dijo: no te están despreciando a ti sino a mí. Entonces dale lo que ellos piden, dale un rey. Y le levantó a Saúl. Y Saúl le hizo un desastre. Hasta que el pueblo se arrepintió y clamó misericordia a Dios. Y Dios le entregó a David. Pero antes de que David llegara al reino, pasaron procesos el pueblo. Procesos duros. Para aprender que las decisiones que nosotros tomamos a veces hasta nos llevan al desierto sin Dios. Es mejor pasar un desierto con Dios que un desierto sin Dios. Porque ellos tomaron la decisión de despreciar a Dios y entraron en un desierto. Y Dios permitió el desierto, pero para que maduraran también. Y Dios tuvo misericordia y le entregó a David. Yo no sé si me están cantando, pero yo sé que esta palabra está bendiciendo mi vida. Y sé también que hay gente en la radio, de Radio Chailó, que también está escuchando, y en las redes sociales, que está bendiciendo su vida, que están pasando procesos, que tienen hijos que están apartados. No saben qué hacer y ni el por qué, si ellos sirven a Dios, si ellos están caminando con Dios. Dios te está dando una respuesta en esta mañana. Mira, si tú ves en la vida de pastor, pero es que todo lo que el hombre sembrara, eso recoge. Mira, tú te vas a la Biblia y tú te vas a Job. Job era un hombre justo y correcto, temeroso de Dios, predicador, enseñaba al pueblo, predicaba en el pueblo, enseñaba la palabra al pueblo, consejero, amigo, buen amigo. Y los 10 hijos, impíos, borrachos y pecadores. ¿Tú crees que Job no sufría? Porque dice la Biblia que se levantaba todas las mañanas a orar por sus hijos, a pedirle misericordias a Dios por sus hijos porque habían pecado. Hacía sacrificio para que sus hijos buscaran el perdón de Dios. Lamentablemente murieron los hijos. Y los amigos de Job, hermanos en Cristo, Job estaba sufriendo, pasando procesos con una sarna berraca en la calle indigente. Su mujer le dice: maldice a tu Dios y muere. ¿Todavía tienes integridad? ¿Todavía no vas a negar de Dios? Niégalo. Y los amigos vinieron a consolarlo, y cuando lo vieron, sus hijos muertos, sufriendo porque sus hijos habían muerto. No murió uno, sino los 10. Llorando porque su mujer lo había abandonado, sus hijos habían muerto. Y estos hermanos en Cristo, cuando lo vieron, lo juzgaron, lo condenaron.
Y él no estaba haciendo nada malo, solo Dios se le estaba presentando en el proceso. Porque dice la Biblia que cuando pasó todo ese proceso, dice Job en la Biblia, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y te conozco. O sea, él predicaba a Dios, pero no lo conocía. A veces nosotros tenemos que pasar un proceso duro, aunque no lo queramos y nos duele mucho, para poder conocer a Dios, madurar y bendecir, aunque nos duela. No todos hacemos eso. Solo odiamos y buscamos hasta versículos bíblicos para juzgar y condenar a nuestro hermano en Cristo y al pecador. Mira que Job en ese proceso aprendió madurez y amor. Porque los amigos de Job les cayó una enfermedad mortal. Y Dios le dijo a los amigos de Job, si Job no ora por ustedes, ustedes no van a ser sanos. Si Job fuera otro, no ora por ellos. Segunda de Corintios 4:7. Segunda de Corintios. Yo quiero leer Biblia, yo sé que traigo muchos versículos, pero quiero leerlos. Quiero leerlo lo más que pueda, porque quiero ministrarte algo a ti y a mí, porque es una espada de doble filo. En medio de los procesos, Dios te enseña, Dios te transforma, te enseña madurez. Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos en este tesoro de barro, para que la excelencia del poder de Dios y no de los hombres, escucha bien, porque el que te llamó fue Dios, no el hombre. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevados en el cuerpo, siempre por tanto, mira cómo dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo, siempre por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Dice algo poderoso que te lo quiero volver a leer. Estamos estamos atribulados en todo. Job estaba atribulado en todo, pero no destruido. Muchas veces te agarra porque yo he escuchado pastores diciendo, sin sentimiento en el altar. ¿Cómo es posible que un hijo de Dios va a estar en proceso? Eso no es de Dios. Dios no quiere ver eso, sí, en fracaso, sí, pero los quiere ver en victoria tras victoria, victoria tras victoria. Y lo dice aquí, en el mundo no tendré aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Jesús nos enseñó, Pablo, en proceso, porque Pablo murió preso, no murió en un Rixol ni en un hotel 5 estrellas, pero murió sirviendo a Cristo. Job, en el proceso, no negó a Jesús, a Dios. Y muchos de nosotros en el proceso nos apartamos de Dios. Queremos tirar la toalla. Créeme, yo soy humano, yo quise tirarla no una, 1000 veces. Pero me di cuenta de algo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne. De manera que la muerte actúa nosotros y vosotros en la vida, pero teniendo el mismo espíritu fe, conforme a los que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abunde la gracia por medio de muchos, la acción de gracia abunde para su gloria. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se desgaste, el interior no obstante se renueva el día del día. Porque esta leve tribulación momentánea produce mayor excelente peso de gloria.
Mira, el peso de gloria que tuvo Job fue impresionante, porque estaba sufriendo. Cuando oró por sus amigos, sanó de lepra y se le multiplicaron los bienes y Dios le dio nuevos hijos. Salió victorioso y estaba en proceso y no estaba en pecado. Pero siempre están los que juzgan, los que te condenan. Tú tienes que creerle a Dios en medio de tu proceso. Escúchame, tú que estás escuchando en la radio Chailo, Costa Rica, los que están en las redes sociales y me están mirando. Este proceso te está enseñando que te va a traer un peso de gloria si tú aguantas, si tú peleas la batalla de la fe. Aunque esté destruido, extiende tu mano lo más que puedas para agarrar la victoria. Santo Jesús, ayúdame. 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce un peso de gloria. Job recuperó su esposa, recuperó sus bienes y el doble, recuperó sus hijos. Los 10 nuevos, pero 10 más. Llenaron el vacío, sus nuevos hijos, de los hijos que había perdido, aunque nunca lo iba a olvidar. Dios nos da victorias en medio de los procesos. Por eso no hay victoria sin un proceso. Y en ese proceso hay madurez y trae amor. Escucha bien, en el proceso trae madurez y trae amor. Romanos 8:35. Romanos 8:35. Vamos a ver qué nos dice Romanos 8:35. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Mira esta vuelta tan sabrosa, mira. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulaciones, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Te sigue diciendo que hay proceso todo el tiempo. Yo me he puesto a ver que cuando yo no tengo proceso, es que no me estoy metiendo con Satanás. Yo le explicaba a un hombre en estos días, pero ¿por qué un cristiano siempre va a tener procesos si está con Cristo? Mira, te lo voy a poner así, le puse. Si tú vas y ves a ese hombre que está afuera en la calle, bien, anda y cruza la calle y empújalo y búscale problema. Para ver si ese hombre no se va a defender. Naturalmente va a reaccionar de una manera u otra. Así es Satanás. Satanás, cuando tú estás rescatando almas, sirviendo en el carnaval, predicando en tu proceso, sirviendo a Dios en alguna área, Satanás se va a molestar contigo. No, pero si tú no estás pasando proceso, es porque no estás haciendo nada para Dios. Solo estás predicando religión, doctrina, pero no estás haciendo nada para ese Jesús que te mandó a hacer. Todo lo que Él manda a hacer trae oposición. Yo no sé si me estás entendiendo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores. En medio de ese proceso, de ese sufrimiento, si tú te aferras a Cristo, vas a vencer. Pero tú te imaginas dejar a Cristo en tu proceso. Wow, yo lo he intentado, yo lo he ensayado. Y me meto más en el problema y cuando vengo a ver quiero tirar la toalla y renunciar. Y yo dije, Señor, perdóname por soldarte. Y me agarro como mano de Él porque sé que solo no puedo, porque separado de mí nada puedes hacer. Y yo me separo por un segundo para resolverlo yo mis problemas y termino en más hundido. Wow. Yo no sé si me estás entendiendo. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que
ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni la presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En medio del proceso, porque Jesús, cuando fue al Getsemaní, llegó el momento de su muerte. Él humanamente podía hasta renunciar, porque dice la Biblia, en los días de su carne, corrió a Dios en el Getsemaní y dijo: Señor, sudando gotas de sangre de la preocupación. Los científicos dicen que era tanta la preocupación, el miedo que tenía humanamente, que dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús clamó al Padre para que le diera esa fortaleza, y vino un ángel a consolarlo. Y murió con dolor y sufrió con dolor, pero ganó una victoria, que Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Si un pastor humano, religioso, te hace un llamado en tu iglesia, te llama un hombre. Pero cuando tú estés pasando un proceso, tú vas hallando a ese hombre que te llamó, él no te va a dar la fortaleza que Dios te puede dar. Van a caer los dos, van a sufrir los dos, porque los dos son humanos. Pero el que te llamó, que es Jesús, que fue Dios, te va a dar la fortaleza y la consolación en medio de tu tribulación. Y te va a entregar una victoria tan grande que muchos la van a ver. Muchos la van a ver. Porque el humano no te va a dar la fortaleza que Dios te puede dar, porque el humano también es humano. Gloria a Dios por los pastores, gloria a Dios por los apóstoles, gloria a Dios por los líderes, gloria a Dios hasta por los psicólogos cristianos que sí hacen la voluntad de Dios. Pero son humanos también como tú. Pero cuando tú vas a Dios, como Jesús lo hizo, que se haga tu voluntad y no la mía, vas a salir tan fortalecido que mucha gente se va a sorprender, porque hay mucha gente que se me ha acercado, gente que no es mala, se me ha acercado y me dice: pastor, con tantos procesos usted lo veo tranquilo. ¿Cómo usted hace? Porque yo no puedo estar tranquilo como usted. Mi mundo se está destruyendo por dentro, pero la fortaleza que Dios me da es inexplicable, les digo. Y yo a veces siento que Dios me está cargando, porque voy con dolor y sufrimiento en medio de las pruebas, en los desiertos, sigo caminando hacia adelante, haciendo lo que Dios me manda, porque la fortaleza viene de arriba. Jesús te llamó, porque dice: de lo vil y menospreciado Dios escogió. No, pastor, usted no puede servir porque usted pecó en el pasado, usted hizo esto y esto y esto. El que te llamó de lo vil y menospreciado te va a llevar a un nivel de gloria en el proceso para pulirte, que los sabios y entendidos se van a molestar. El padre del hijo pródigo, amó a sus dos hijos. Escucha bien, amó a sus dos hijos. Amó al santurrón y al pecador, y hizo fiesta. Él entendió que su pecador necesitaba hacer una fiesta, porque la Biblia lo dice, que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. El santurrón del hijo no entendió y se molestó, como muchos lo hacen, pero Jesús sigue amando a los religiosos y a los que no son religiosos, porque ese amor no cambia como padre. Aunque le duela ver a sus hijos destruidos y apartados, en el proceso tú vas a aprender a amar y esperar. Y tu corazón, cuando vuelva tu hijo, no lo vas a juzgar ni destruir más de lo que ya el daño que se hizo. No, lo vas a amar y le vas a dar una nueva oportunidad donde se puede levantar a servir a Dios contigo. Escucha, a pesar que perdió sus hijos, aprendió madurez y oró por los amigos que lo juzgaron, y Dios le devolvió 10 hijos más y le dio doble de las bendiciones.
Pero Job en el proceso aprendió a conocer a Dios y a madurar. Porque Dios no quiere gente inmadura sirviéndolo, porque van a predicar a su manera, van a sacar los versículos bíblicos fuera del contexto para destruir y sentirse ellos más santos. Mira, José, y eso que no hablé de José ahorita. José era un niño mingón de papá, dice la Biblia. Y cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo, pasó por ciertos procesos, cárceles, persecuciones, juicios, lo juzgaron, lo condenaron, lo maltrataron. Pero cuando llegó al nivel de gloria de lo que él había soñado, su corazón ya no era el mismo. Y cuando vinieron sus hermanos, él los bendijo, lloró, los extrañó, los amó, los besó. Mandó a buscar a su padre, los ayudó, los puso en cargos en el reino. Si José no fuera madurado en el proceso, créeme que no ayuda a ninguno de sus hermanos. Esta batalla que tú estás luchando hoy, hermano o hermana, con tus hijos que no quieren nada con Dios, y tú estás sirviendo a Dios y se te levantan problemas, Satanás haciendo oposición a lo que Dios te va a entregar para que tú renuncies, porque cuando venga esa bendición, Él sabe que sabe, Satanás lo sabe, tú no. Y yo te lo estoy diciendo esta mañana. Satanás sabe que si no te hace persecución, no te lleva a un proceso, no te lleva al desierto, te oprime, te quiere destruir para que tú renuncies o te metas en la religión, vas a recibir con un corazón dañado lo que Dios te quiere dar y no lo vas a saber usar. Mira, viene algo para tu vida. Por eso Dios está permitiendo este desierto, porque Él quiere sacar lo mejor de ti. Para que cuando vuelva tu hijo o tu hija, tú sepas amarlo y darle toda la gloria a Dios. Cuando salgas victorioso de los desiertos, tú sepas darle la gloria a Dios. Tú y yo no somos de los que retrocedemos, somos los que avanzamos y ganamos la victoria, la corona de la vida. En este mundo tendremos aflicciones, pero confiad, Él ha vencido al mundo. En este mundo se ha multiplicado tanto a la maldad que el amor de muchos cristianos se ha enfriado. Tantos procesos que le enfría el corazón, tanta maldad que te enfría el corazón. Pero los que perseveran llegarán al fin. Y tú y yo somos los que perseveran. Yo quiero que esta palabra tú la escuches, si es preciso, 2 o 3 veces para que puedas entender que por un ladito Dios te está hablando. Y yo sé que Dios te está diciendo que aguantes un poquito más. Soporta un poquito más. Pelea la batalla de la fe. Que Él sabe que lo mejor está por venir. Yo te lo voy a leer en Mateo 24 para terminar. Y para orar, para despedir. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino y todo al mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Tú sigues predicando. Escúchame bien, tú sigues predicando. Si te juzgan, si te condenan, si se te apartan, te desprecian, porque dice que el que dice amar a Dios y desprecia a su hermano es un mentiroso. Si te juzgan, si te condenan, si te desprecian, tú sigues avanzando, sigues predicando, sigues sirviendo a Dios. ¿Te duele? Dile, Dios, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la mía, porque muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad en medio del desierto. Dile que Él te dé fortaleza para seguir avanzando y que sé que te la dará. Pero no sueltes el servicio a Dios, porque Él te va a dar la victoria en su momento. Y cuando llegue el momento, tú y yo le vamos a demostrar al mundo el amor que Dios nos entregó, pero en espíritu y en verdad, no de religión, no con palabras, no con doctrina, no con religión, no con juicio ni condenación, porque Dios es amor, y el que no ama no conoce a Dios. Mis amados hermanos, Dios les bendiga.
Vamos a estar orando por las peticiones que mandaron en las redes sociales. Y vamos a estar orando por aquellas personas que hoy están pasando persecución y están pasando por procesos con sus hijos. Sé que Dios le va a dar la victoria si puedes creer. Amado Dios, te doy gracias por esta palabra. Señor, te pido que pases de nosotros esta copa, pero que no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Bendice a todo aquel que estaba hoy oyendo en la radio Chailo, Costa Rica, en el país que sea, Señor, y los que se conectan en el país que sea a través de la plataforma Rico Café de la Mañana, y los que van a oír esta palabra otro día, Señor, que esta palabra se establezca en la tabla de sus corazones y que tú les des la fortaleza que ellos no tienen como humanos, Señor, que ellos entiendan que tienen que correr a ti, Señor, en medio del proceso para que tú les des la victoria, que no corran al hombre, que no corran al ser humano, sino que corran a ti, Señor, para que tú los enseñes a amar y a bendecir en medio del proceso, como lo hizo José cuando llegaron sus hermanos, Padre, que él los amó y los bendijo porque ya tú le habías dado madurez y un corazón nuevo, como hizo Job, Señor, cuando llegaron los amigos que lo juzgaron y lo condenaron, él oró por ellos, y nosotros podamos orar y bendecir a los que nos maldicen, Señor. Bendice a aquella persona que nos ha juzgado, que no nos ha perdonado en el día de hoy, Señor. Ten misericordia de ellos y preséntate a cada uno de ellos, Señor, para que su corazón sea libre y puedan descansar de tanto odio, Señor. Bendícelos, Padre. Danos fortaleza para seguir avanzando hasta que tú vengas o podamos morir sirviéndote, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos esta noche en el servicio de oración. Y nos vemos el viernes, para un nuevo devocional Rico Café en la Mañana. Bendiciones.